Sean todos bienvenidos, hermanos. Nos sentimos contentos por estar aquí en este lugar alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Y no nos cansemos, hermanos. No nos cansemos de hacer el bien. Porque va a llegar un día en que vamos a cosechar lo que nosotros estamos sembrando. Amén, hermanos. Hermanos, vamos a aprovechar el tiempo. Le voy a invitar que abra su Biblia ahí en Hebreos 4:12. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude con esta hermosa palabra. Ya le hemos dicho muchas veces, no, pero hay veces que se nos olvida en qué libro está y cuál es el versículo. Hebreos 4:12, hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios, hermanos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aleluya. Amén, hermanos. Oremos al Señor, hermanos, y pidámonos al Señor que nos hable, porque aquí el Señor quiere que nosotros seamos eficaces en la palabra. Amén. Señor, damos muchas gracias, Padre eterno. Gracias, Señor, porque tú nos dejaste tu palabra, Señor, que es viva y es eficaz. Amado Dios, te pido, Señor, que traigas sabiduría, Señor, que nos ayudes, Padre, a conocerte más, Señor, y a conocer más de tu palabra, Padre, para poder ponerla en obra, Señor, y llevar mucho fruto, amado Dios. Habla a nuestros corazones, Señor, como siempre lo has hecho. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. En el poderoso nombre de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra. Amén. Gloria al Señor. Hermano, ocupa su lugar, exaltando el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hermanos, todos hemos escuchado muchas veces, o le hemos dicho, no, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Pero, ¿qué quiere decir, hermanos, a nuestra vida? ¿Qué quiere enseñarnos el Señor por medio de su palabra, no? Hay veces que la palabra, hermanos, aplicada correctamente, es poderosa. La palabra dirigida correctamente, hermanos, trae poder. Amén. La palabra hablada correctamente, hermanos, trae bendición. La palabra correctamente expresada trae promesas, trae, hermanos, la palabra de Dios es todo. Amén. Aquí Pablo, hermano, estaba hablando de la palabra, haciendo un simbolismo, ¿no? Como si fuera una espada. Y pues él conocía muy bien, porque pues él era romano, Pablo, y sabía muy bien el uniforme del romano, ¿no? Del guerrero. Y sabía él que con la mano izquierda pues traían el escudo, y con la derecha pues traían la espada, una espada pues pequeña para la batalla, para que ellos pudieran levantarla y poderse defender. Una espada pues de guerrero, ¿no? Pequeña, de dos filos. Sabía que al movimiento pues cortaba de los dos lados, pues. Y aquí, hermanos, podríamos decir muchas cosas sobre el respecto de la palabra, porque la palabra, hermanos, la palabra de Dios, hermanos, es algo poderosa, porque cuando Jesús soltaba la palabra sucedían cosas sorprendentes, ¿no? Había muchas conversiones, había muchas sanidades, había muchas liberaciones, había infinidad de cosas. Jesús escogió a sus discípulos y muchos le seguían porque él les soltaba una palabra que compugía los corazones, que llegaba, que decía, esta es mi palabra que yo andaba buscando, esto es lo que yo necesitaba. A lo mejor alguien estaba necesitando sanidad y Jesús decía, sé sano, y sanaba. A lo mejor alguien estaba necesitando un milagro, hermanos, y el Señor llegaba y sígueme, yo
yo tengo lo que tú andas buscando. Hermanos, cuando el Señor soltaba esa palabra, cuando soltó esa palabra en nosotros, hermanos, hubo un cambio en mi vida. Tuvo que haber un cambio en nuestra vida, hermanos. Ya no pudimos haber sido las mismas personas de antes. Ya no pudimos continuar viviendo de la misma manera. Porque hubo una palabra en mí que sabía que yo estaba equivocado de la manera en la que yo estaba caminando. Si sigo caminando exactamente igual, hermanos, entonces no estoy acomodando bien la palabra de Dios a mi vida. Porque la palabra de Dios, hermanos, tiene que ser para transformación de mi vida. Porque el Señor llega a nuestra vida, pero Él llega a transformarnos, a quitarnos todos nuestros pensamientos, todas nuestras actitudes por medio de la palabra. Cuando el Señor va a Samaria, Él iba a Galilea, ¿no? Pero dice es necesario pasar por Samaria. Entonces estaba una mujer ahí. Aquí dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando el Señor iba a Samaria, estaba una mujer en un pozo. Estaba una mujer con problemas, ¿no? Estaba una mujer ahí con situaciones. Estaba una mujer marginada, se podría decir, porque esta mujer ya tenía 5 maridos. Y con el que estaba no era su marido. A lo mejor ya era señalada esta mujer. No, esta mujer a lo mejor era una mujer con problemas. A lo mejor era una mujer con muchas preocupaciones, ¿no? Muchas necesidades, mucho dolor. Porque estaba en el pozo ahí, estaba ella sola, se supone que cuando va uno a hacer un trabajo pesado tiene que ir el hombre, ¿no? Tiene que ir el varón. Pero esta mujer estaba ahí sola, estaba ahí a lo mejor triste, desanimada, estaba a lo mejor con un dolor profundo. Entonces llegó el Señor ahí con esta mujer y la vio que estaba, pues, a lo mejor con problemas, con sufrimiento, con mucho dolor, con tristeza, y la miró ahí. Y llega el Señor y le dice: mujer, dame de beber. Y luego le dice la mujer: ¿cómo tú me pides a mí de beber? Si no hay en nosotros una comunión, no, porque ya estaba ella retirada, ya estaba ella marginada, desechada, estaba ella separada. Pero cuando Dios le dice: si supieras quién es el que se está pidiendo beber, tú le pedirías agua viva, así como le está diciendo aquí, es viva y eficaz. Tú le estás pidiendo, y si supieras el don, si supieras el regalo que Dios tiene para ti. Hermanos, en esta tarde el Señor nos quiere dar de esa agua viva a nosotros. Nos quiere levantar de la necesidad que nosotros tenemos, del problema que estamos nosotros pasando, hermanos. El Señor trae agua viva, trae agua fresca, trae una solución a lo que yo estoy pasando, a mi necesidad. El Señor quiere traer esa agua viva, esa agua fresca a nuestras vidas. Amén. Aquí dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Hermanos, cuando nosotros, el enemigo sabe correctamente, hermanos, que la palabra de Dios es eficaz, que sirve, que trae una respuesta. La palabra de Dios trae un cambio a nuestra vida. Y el enemigo sabe perfectamente que es eficaz. Y nos trata a nosotros, hermanos, de siempre de interrumpir. Cuando uno se pone a leer la Biblia, el enemigo empieza a trabajar ahí para que nos distraigamos o nos dé sueño o cualquier cosita que no la entendamos. Hermanos, el enemigo es astuto y el enemigo quiere que nosotros no nos empapemos, que no saboreemos de la palabra de Dios. Dios, por medio de su palabra, hermanos, hace muchos milagros, hace muchas sanidades, trae muchas promesas a nuestras vidas, hermanos. Dios
trae infinidad de cosas, hermanos, que nosotros necesitamos. Pero nosotros necesitamos escudriñar la palabra, porque es viva y es eficaz. Hermanos, cuando nosotros vamos y le hablamos a un alma que nosotros la vemos necesitada, que nosotros sabemos que nosotros tenemos la respuesta para el problema que trae esa persona, pero como hay veces que no conocemos muy bien la palabra y vemos la necesidad ahí, y pues ¿qué le digo? ¿Cómo le hago? Hermanos, nosotros tenemos que saber escudriñar la palabra, leerla, pedirle al Señor, así como los guerreros con sus manos de ellos peleaban, hermanos. Nosotros necesitamos ir agarrados de la mano del Señor, pidiéndole al Señor que nos guíe, que nos traiga sabiduría para poder comprender lo que Él quiere que nosotros hagamos. Porque hay mucha gente necesitada, hermanos, hay mucha gente con problemas, hay mucha gente con necesidad, que nosotros tenemos la respuesta por medio del Señor. Nosotros aquí, hermanos, el Señor nos dejó, ya nos dejó aquí la solución, nos dejó esta medicina para tanto enfermo que hay allá afuera. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que no escudriñamos bien la palabra, no la leemos, no nos sumergimos en su palabra. La palabra es viva y es eficaz, hermanos, sabiéndola usar correctamente. No acomodando los textos ahí o medio diciéndolos, sino que hablarlos como vienen aquí derechitos. La palabra es viva y es eficaz para todo, hermano. La palabra sirve para todo. Si hay problemas en la familia, si hay problemas de necesidad de trabajo, de enfermedad, para todo, hermanos, aquí está la solución. Y nosotros, hermanos, tenemos esa respuesta. Nosotros debemos de conocer la palabra de Dios para cualquier situación que esté pasando. Muchas veces nosotros decimos, ay, es que necesito que el pastor ore por mí, porque, hermanos, si tú conoces las promesas del Señor, si tú sabes que el Señor dijo, yo voy a darme todas tus enfermedades, yo voy a sufrir por ti, para que tú tengas esa paz, esa tranquilidad, esa sanidad, hermanos, no andaremos batallando por, es que vengan y oren por mí, o vamos por el pastor para que, hermanos, la palabra de Dios es para todos. Todos tenemos autoridad, porque el Señor nos dice, y van a recibir poder de lo alto, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermanos, es el que te guía a toda justicia, a toda verdad. El Espíritu Santo es Dios, es la palabra encarnada. Amén. Dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Hay que saber, hermanos, nosotros saber usar esa palabra viva y eficaz. Ok, hermanos, el enemigo sabe muy bien, es la palabra, en la parábola del sembrador, hermanos, ya viene una enseñanza también. Cuando dijo Jesús, ¿no?, que un sembrador salió y empezó a sembrar, empezó a lanzar la semilla. Una cayó junto al camino y fue hollada. Hermanos, el sembrador, nosotros somos los sembradores. La semilla es la palabra de Dios. Cuando nosotros, hermanos, vamos y llevamos la semilla y estamos ahí nosotros invitando a las personas o queriendo que alguien reciba lo que nosotros tenemos, hermanos. Por eso yo les digo que nosotros necesitamos conocer la palabra, hermanos, porque cuando uno está, una semilla cayó junto al camino. Cuando alguien, hermanos, quiere recibir un milagro o tener una necesidad, entonces viene a Jesús, viene a la iglesia, viene a recibir. Pero ya nomás viene la respuesta a su vida, o viene la sanidad, o viene y se aleja. Aquí dice que una cayó en el camino y fue hollada. Una cayó en piedra y nacida se secó porque no tenía agua.
hermanos, cuando una persona no recibe bien la semilla, cuando no cae en su corazón, que cae en una piedra, hermanos, que no se siembra bien la semilla, cuando no recibe agua, hermanos, que está endurecido su corazón, que no le gusta que a uno le diga pues que su manera de vivir, no le gusta como uno, que no quiere hacer un cambio en su vida, pues, que quiere continuar viviendo su vida igual, está endurecido su corazón, que no quiere hacer un cambio, que no quiere aceptar que la manera en que él está no le agrada a Dios, que no quiere acomodar su vida a como Dios manda que se acomode. Entonces dice que una cayó en piedra y otra cayó entre espinos. Y nacieron y la ahogaron los espinos, porque los espinos, hermanos, pues son los afanes, son todas las cosas que el mundo allá ofrece. Cuando uno viene a la iglesia y dice, no, es que no, no puedo venir tales días porque pues, hay cosas que hacer allá afuera y entonces son los afanes, son las cosas que te hace el enemigo, que te pone allá para que no vengas a servirle al Señor. Hay muchas cosas que uno se afana en cosas que no edifican, pues. Cuando Dios quiere que nosotros estemos escudriñando su palabra, siempre va a poner el enemigo una traba, que no tienes tiempo, que estás bien ocupado, que vas a hacer otra necesidad, otra tarea. Porque el enemigo sabe que cuando la palabra que es viva y es eficaz y es más cortante que toda una espada de doble filo, hermanos, entonces el enemigo dice, si dejo que se empape de la palabra, va a conocer y entonces ya no me va a servir a mí, sino que le va a servir al otro. Hermanos, el enemigo sabe el potencial que tú tienes. El enemigo sabe quién eres tú, quién en verdad eres tú. La cualidad que tú tienes, hermanos, el enemigo sabe exactamente que tú eres poderoso en las manos del Señor. Y el enemigo no quiere que tú le sirvas a Dios. El enemigo está tratando de que tú te enredes en otras cosas y que no tengas tu tiempo de escudriñar la palabra de Dios. El enemigo sabe exactamente que si tú te empapas, que si tú empiezas a analizar lo que el Señor puede hacer a través de ti, el Señor sabe que tú eres una arma poderosa. El Señor sabe que tú eres alguien con un potencial grande. Pero hermanos, necesitamos nosotros empaparnos de la palabra. Necesitamos nosotros llenarnos de su palabra. Saber exactamente, porque hay muchas veces que hay problemas en el hogar, hermanos. Y nosotros debemos de saber muy bien que es el enemigo el que está haciendo, el que está alborotando ahí la familia, el que está ahí trayendo esos problemas. Porque muchas veces nosotros decimos, no, es que mi esposa, no, es que mis hijos, pero es el enemigo, hermanos. El enemigo es el que está tratando de meter ahí la cola para que nosotros no haya esa comunión, esa comunión, esa unión, ese compañerismo. El enemigo siempre quiere estorbar, pero nosotros debemos de conocer las artimañas del enemigo, hermanos. Porque el enemigo siempre anda a ver cómo robarnos esa paz. Y nosotros debemos de saber muy bien, hermanos, que todas esas son obras del enemigo. Todas esas son cosas que el diablo quiere hacer para que nosotros no estemos tranquilos. Ok, hermanos, dice, es viva y es eficaz. La misión de la palabra, hermanos, es partir, es penetrar y partir. La palabra de Dios, porque aquí dice la palabra, penetra el alma y el espíritu. La palabra de Dios, hermanos, la misión de la palabra es que
penetre y que parta y que entre a nuestra vida. Esa es la misión de la palabra, hermanos. Si nosotros la aceptamos, hermanos, tiene que haber un cambio en mi vida. Tiene que haber una transformación, porque va a entrar y va a partir el alma y el espíritu. Entonces ahí vamos a saber muy bien qué es lo que al Señor le gusta, qué es lo que el Señor pide que yo deje, qué es lo que el Señor pide que yo cambie. Porque yo no puedo estar diciendo que yo estoy sirviendo al Señor y no ha penetrado la palabra en mí y no hay un cambio. Porque cuando la palabra entra a mi vida, entonces y parte el alma y el espíritu y los tuétanos y las coyunturas, o sea, que parte todo, o sea, que todo lo divide, que todo, porque está hasta adentro y sabe muy bien que lo que a mí me gusta, pero que a Dios les agrada, eso tengo que cambiar. Porque hay cosas en mí y que yo sé que a mí me gustan, pero que están mal delante de Dios, pues es porque la palabra de Dios está haciendo un efecto en mí. Y yo tengo que hacer caso a la voz de Dios. Yo tengo que hacer caso a que Dios me está hablando y me está partiendo el alma y el espíritu, y que tengo que dejar de eso para poder dejar que Dios obre en mi vida. Porque está la palabra de Dios penetrando en mi vida, está partiendo el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, todo, hermano. Te está partiendo todo y tú tienes que hacer caso a Dios. No puedes continuar viviendo de la misma manera, porque Dios te está pidiendo que tú hagas un cambio en ti. Dios te está pidiendo, hermanos, que dejes de hacer lo que a Dios les agrada. Y sabemos muy bien que hay cosas que nosotros no hemos dejado, que están bien arraigadas. Pero, hermanos, si leemos la palabra de Dios, nos vamos a limpiar, porque Jesús le dijo a sus discípulos, porque le están diciendo los, los fariseos a Jesús, ¿y tus discípulos por qué no se lavan las manos para comer? Pero Jesús le dijo, ustedes ya están limpios por la palabra. Hermanos, si nosotros queremos hacer un cambio, nosotros que queremos que ya no nos esté redarguyendo en esas áreas que nosotros no hemos dejado, la palabra nos va a limpiar. En cuanto menos pensemos, hermanos, si le hacemos caso a la palabra, vamos a dejar eso que nos está estorbando, que nos está inquietando, que sabemos que está mal delante de Dios. Hay que empaparnos de la palabra, hermanos, para poder limpiarnos por dentro. Lo exterior, porque yo puedo venir muy de corbatita y así, pero por dentro estoy, hermanos, es que la palabra de Dios dice que es para los dos lados parte. Yo puedo andar muy limpio por fuera, ¿no? Bien, pero por dentro, hermanos, puedo ser igual que como los borrachos, peor, hermanos, porque la palabra de Dios me está diciendo que tengo que dejar cosas, porque a lo mejor estoy más sucio, estoy más negro y soy el más vil de los, porque Dios me dice a mí que tengo que dejar muchas cosas y no las he dejado y tengo que hacerlo. Amén, hermanos. Porque la palabra de Dios es corta para los dos lados. Yo lo estoy diciendo para que entendamos, ¿no? Porque la palabra y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y cierran los pensamientos. La verdad de la palabra es que va a tener un efecto. Hermanos, si la palabra de Dios no hace un cambio en mí, si sigo con con mi mismo vocabulario, con mi mismo vestimenta, con mis mismas actitudes iguales, con mis mismas mañas, es que tengo la palabra, la espada todavía
envainada, todavía la tengo ahí guardada. Y que nomás la saco, porque es domingo. Y ahí vengo con mi biblota, la agarro la más grandota. Porque es domingo. Y no hay, hermanos, es que la palabra no nomás es el domingo, no nomás es el jueves, no nomás es el día de la célula. La palabra nosotros tenemos que leerla diario. Decía el pastor que la oración diaria, ¿cómo es? El oxígeno. La oración es el oxígeno y la palabra es el alimento. Nosotros tenemos que alimentarnos diariamente. Este es el maná que nosotros debemos de comer. Si nosotros comemos 3 días, pues 3 días hay que leer la palabra. Si como 3 días y como papitas y todo, pues 3 días, entonces eso también tengo que añadirlo a la palabra. Porque es igual que la comida, es igual que lo que yo ingiero. La palabra es el alimento de mi alma. Es el alimento que yo necesito para que haya un cambio. No puedo yo seguir de la misma manera, con mis mismas actitudes y todo, sino... Y puedo decir, no, yo soy el mejor cristiano, pero si tengo la palabra ahí en el cajón, hermanos, no va a tener ningún efecto en mi vida. Los soldados, hermanos, no solamente ellos sacaban su espada cuando iban a la guerra. Pues no, si nomás cuando iban a la guerra sacaban sus espadas, imagínense, se los comían allá los contrarios. Tenían que entrenar diariamente, estar ahí ejercitándose horas, diario, tenían que estar entrenando ahí para poderse ejercitar, para poder... la palabra no solamente tiene que ser nomás una vez por semana, sino que diario, en todo momento. Dice las coyunturas y discernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, cuando dice que disciernen los pensamientos y de los pensamientos, hermanos, vamos a hablar. En los pensamientos hay muchas cosas que nosotros pensamos, muchas cosas que nosotros... Dice Santiago que de dónde vienen las guerras, de dónde vienen las cuando hacen guerras y cuando quieren así la avaricia, todo, de los pensamientos, de ahí vienen las guerras, vienen todo. Si nosotros, y Pablo, él dice que los pensamientos vienen... Pablo dice que los pensamientos vienen por las obras de la carne, vienen las obras de la carne, vienen los malos pensamientos, viene el adulterio, viene pues todo lo que desagrada a Dios, ¿no? Todo el adulterio, las guerras, las fornicaciones, todos esos vienen del pensamiento. Y la palabra de Dios es lo que nos quiere que nosotros dejemos de pensar en esas cosas. Porque la palabra de Dios quiere transformar esta mente, quiere transformar este pensamiento, quiere que renovemos nuestro pensamiento al pensamiento del Señor. ¿Qué es lo que nos pide el Señor? Que nos esforcemos en leer su palabra, que escudriñemos, que analicemos su palabra. Es lo que nos pide el Señor. Porque este es el manual de vida, hermanos. Este es el manual que nos dejó el Señor, para que nosotros disfrutemos de esta vida y de la venidera. Si nosotros queremos vivir una vida de gozo, de paz, de felicidad, aquí está cómo debemos de comportarnos, qué es lo que debemos de hacer y cómo debemos de accionar ante las situaciones. Aquí está exactamente todo lo que
el comportamiento que nosotros debemos de tener, desde nuestro pensamiento, nuestro modo de hablar, nuestra vestimenta. Aquí viene exactamente qué es lo que nos pide el Señor que nosotros, para cómo conducirnos. Amén, hermanos. Hermanos, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que, hermanos, necesitamos de cambiar todo el pensamiento, toda nuestra mente, todas nuestras intenciones de nuestro corazón, porque no hay una cosa que no va a ser manifiesta ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas.